Vamos a mantener abiertas nuestras Biblias. Hemos leído en el capítulo 1 del libro de Santiago. Hoy vemos 4 versículos, del 22 al 25. Y es una continuación, como dije, del domingo. Todo es una continuación, ¿se entiende? Pero la idea es una continuación del domingo pasado, porque el domingo pasado el énfasis del mensaje fue en cómo escuchamos, cómo oímos. Y si ustedes recuerdan, ¿sí?, solamente aquel a quien Dios abre el oído puede escuchar la palabra y entenderla, comprenderla y aplicarla. También vimos las dificultades que tenemos con nuestro pecado para eso. Pero se asume, ¿no es cierto?, que el hacedor de la palabra solamente puede hacerlo un verdadero oidor de la palabra que ha nacido de nuevo. Es decir, la Biblia utiliza varias metáforas cuando una persona, cuando se convierte una persona que es, por ejemplo, de ser un ciego a alguien que puede ver, y de ser un sordo al Evangelio a alguien que puede oír la voz de Dios a través de su palabra. Entonces, por más que asumamos, ¿no es cierto?, que esto es para creyentes, también es una exhortación, lo que vamos a ver hoy, para no creyentes. Si hay alguno aquí que va a ser exhortado por la palabra de Dios, o si somos creyentes, también vamos a ser exhortados por la palabra de Dios, en el sentido de que el verdadero creyente, ¿sí?, termina siendo un hacedor de la palabra. Si no, viviríamos un cristianismo teórico, un cristianismo en libros y en predicaciones, pero que no se traduce a la vida diaria. Entonces vamos a ir viendo esto paso a paso. El versículo 22 es el que da un poco el define el título de hoy, mas sed hacedores de la palabra, y después dice, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Le voy a poner una ilustración de qué significa tener conocimiento de muchas cosas y no aplicarlo. ¿Cómo podemos tener muchos conocimientos de la palabra? Eso es bueno, porque no podemos aplicar lo que no conocemos, ¿verdad? Pero aún así está la advertencia bíblica. Podemos tener conocimiento, podemos escuchar desde hace mucho el Evangelio, la sana doctrina, predicaciones, pero no pasarlo a la práctica. Yo les pongo un ejemplo que quizás esto le va a recordar después para ilustrar esta parte del sermón. ¿Alguno conoce quién fue William Sidis? No, nadie conoce quién fue William Sidis. Pero sí conocen, si yo le digo quién fue Albert Einstein. Todos los conocen, ¿sí? Y los chicos también. Y algunos hasta se saben la teoría de la relatividad general. Ahora, fíjense lo curioso. Yo nombré a Sidis y nadie lo conoce. Nombré a Einstein y todos lo conocen. Einstein, cuando era pequeño, tenía dificultades para hablar. O sea, aprendió muy tarde a hablar. Podría decirse que en la escuela Einstein no era una persona que brillaba, pero sí después lo fue haciendo a medida que pasaba el tiempo, llegado a la secundaria y demás. Y no solamente fue un físico teórico, sino que gracias a él, por ejemplo, los que hoy, no sé si alguno ha venido con el GPS prendido, gracias a él y todas las teorías que desarrolló y todas las fórmulas son aplicables a la vida real, y la tecnología que hoy tenemos es gracias a este Einstein. Pero Sidis vivió en la misma época casi. Y escuchen bien, era el doble inteligente que Einstein. La prueba del coeficiente intelectual de Sidis era casi el doble que Albert Einstein. Entonces, cuando la sociedad en Estados Unidos vio a este descendiente, tenía una descendencia rusa, ¿no es cierto?, pero estaba en Estados Unidos, diciendo, esta persona va a ser una gran contribución a la humanidad. Y todo pronosticaba que iba a ser un gran científico y que después de la vida de él, todo iba a cambiar en el planeta Tierra porque era un hombre como nunca antes se vio en la historia de inteligente. Fue el hombre, creo que, más inteligente de la historia, por lo menos en las mediciones modernas. Ahora, ¿qué pasó con él? Ustedes dirán, si nadie lo conoce. Bueno, no aplicó lo que sabía. Tuvo problemas, se metió en política, hasta casi lo meten preso por ideas socialistas y demás. Tuvo trabajos comunes y mediocres que no daban de acuerdo
a todo lo que había estudiado y murió sin dejar ningún legado. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que esta ilustración, ¿sí? Si en el mundo todo lo que sabes, todo lo que aprendés, no lo aplicás, el mundo no tiene ningún impacto o no se beneficia de esas personas. ¿Cuánto más en la vida espiritual los cristianos que tienen un conocimiento que va más allá de este mundo? Porque todos los científicos, todas las personas de ciencia, que algunos eran cristianos, ¿sí? A través de la historia, como Pascal, por ejemplo, dejaron un legado, pero para esta tierra. Nosotros tenemos un conocimiento que es de la palabra de Dios, la cual es eterna. Pero ese conocimiento, el mundo no se va a poner a escuchar quizás la predicación que hoy tengo, ¿sí? Quizás hay muchas predicaciones en internet de pastores de sana doctrina que son aprovechables por muchos, pero el mundo pecador va a ver la palabra de Dios en acción a través de nuestras vidas. O sea, no se va a fijar primero lo que predica nuestra iglesia, lo que predicás vos. Se va a fijar primero en lo que vivís vos y se va a fijar en cómo vive la iglesia. Entonces, el Evangelio, ¿sí?, va acompañado por los hacedores de la palabra, no por el conocimiento teórico. Que digo, tenemos un instituto en línea teológico, damos mucha importancia a la teología en esta congregación, pero sabemos que si solamente oímos, miren, hablando del instituto, si le pongo también como otro ejemplo, vamos para el 4º año del instituto, y para que ninguno de acá se sienta incómodo, estoy poniendo el ejemplo de otro lugar, de otras personas, que de otras iglesias que han terminado el instituto bíblico. Algunos han tenido malas notas, obviamente, y no les interesa la palabra y dejan. De hecho, en la estadística la mayoría deja. Otros sacan buenas notas, estudian mucho y uno lo ve aplicable en su vida, sobre todo los que puedo ver aquí en la vida de nuestra iglesia. No puedo ver la vida de otros. Pero otros que han sacado muy buenas notas, con solo verle la red social, yo ya sé que están en otra cosa totalmente diferente y opuesta a lo que es el Evangelio y la santidad de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que determinado joven, o recuerda que también en institutos lo hacen adultos, pueda sacar tan buenas notas, pueda entender tan bien doctrinas complejas, pero no entender algo tan simple que va en contra de la santidad de Dios? ¿Cómo puede ser que no lo entienda? Bueno, la respuesta es esta, la que tiene Santiago aquí. Era un oidor. Era una persona que le gustaba escuchar. Es raro, ¿no? No pasa muy común que a una persona le guste la sana doctrina pero no quiera vivirla. Por lo general, cuando Dios pone el sentido de búsqueda de su palabra, la gente lo vive. Pero también puede haber casos, y esto es lo que Santiago se está fijando, ¿no? Recuerdan que les predica en esta carta universal, específicamente el público que él tiene en mente, son los judíos que estaban dispersos fuera de Jerusalén, o sea, dispersos entre las naciones que conocían la Biblia, conocían la ley. Él después habla de la ley de la libertad, que es una forma de decir evangelio para él, y él es consciente, Santiago, de que había personas que podían conocer mucho, porque un judío conocía obviamente más la palabra de Dios que un gentil que por primera vez se le predicaba el evangelio, por primera vez conocía lo de la ley de Dios, por primera vez conocía de que no había 400 dioses, sino había un único Dios que había hecho el mundo. Pero los judíos conocían todo esto. Y aún así, él dice, pueden ser solamente oidores. Entonces dice, debemos ser hacedores de la palabra. Vamos a ver el primer punto, el peligro de ser oidor. Y el segundo punto, se divide en dos el sermón de hoy. La bienaventuranza de ser hacedores de la palabra. El peligro de ser oidor de la palabra. Y el segundo punto, la bienaventuranza de ser hacedores de la palabra. Esto fue una introducción, ¿no? El peligro de ser oidores de la palabra. ¿Cómo lo define Santiago? ¿Cuál es ese peligro? ¿A quién engaña la persona que escucha, que hace incluso un instituto de teología, que se compra libros, que ve videos y no lo aplica en su vida? ¿A quién engaña? La Biblia nos dice muy clara, dice, se engaña, versículo 22,
engañándoos a vosotros mismos. O sea, más sea hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. El gran problema de los engañados a sí mismos es que no se dan cuenta que están engañados. Por eso están engañados. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿cómo salen de ese círculo vicioso? Bueno, el tema es que un creyente, ¿sí? Un creyente genuino en Jesucristo, puede pasar por un periodo en su vida en donde se engaña a sí mismo. ¿Sí? Se engaña creyendo que por el solo hecho de venir y escuchar la palabra está todo resuelto. Por supuesto que tiene una gran parte ganada. Si una persona hoy domingo dice, bueno, lo mejor que tuve para hacer es quedarme en mi casa, después ver o ir al partido de fútbol o salir con amigos, ir a comer a algún restaurante. Hoy no está lindo el día, no podría ser aire libre. Pero las personas que no les interesa escuchar la palabra de Dios, ellos se lo pierden. Pero aún así, escuchando la palabra de Dios, nosotros siempre tenemos que confrontarnos a nosotros mismos. Pero puede llegar en un momento en que algún cristiano pueda justamente estar un poco engañado. Y es ahí cuando Dios nos habla, ya sea por una prueba, ya sea por otro hermano o por cualquier situación en la providencia de Dios que Él quiera provocar, Él llama a sus hijos, no permiten que se pierdan como el mundo. Pero el que no es cristiano sí puede vivir y morir, obviamente, engañado. Yo creo que el gran problema de hoy en el mundo evangélico es que vos les preguntás si van a ir al cielo y todos sacan un billete diciendo sí, pero cuando le preguntás el porqué de ese billete y lees, no dice Jesucristo, dice otra cosa, dicen sus obras, dicen porque voy a una iglesia, porque escucho la palabra. Y uno dice, y el cambio nunca se evalúa. Por eso, en una iglesia bíblica, no solamente predicamos la palabra, porque sería bueno decir, es bíblica porque predica la palabra. Sí, es la primera parte. La segunda parte es cerciorarnos, asegurarnos de que esa palabra está produciendo fruto en los corazones. Y eso se llama consejería bíblica, que puede ser informal, a encontrarnos, al hablar entre nosotros, ¿sí? O puede ser formal. Vamos a hacer un estudio y vamos a hacer las preguntas difíciles. Vamos a charlar de temas profundos de la vida y no del clima y no de la economía, sino temas profundos del alma. Y ahí la Iglesia Bíblica colabora con el Evangelio para que la persona que era un oidor no siga haciéndolo, sino que se transforme en un hacedor de la palabra. Es una obra del Espíritu Santo. Es una obra que Dios hace para que la persona no solamente reciba, sino lo ponga en práctica. Como pecadores somos débiles para cumplir, pero el Espíritu de Dios, cuando nos salva, cuando regenera nuestro corazón, al predicarse el Evangelio de Jesucristo, nos da la fortaleza, nos da la fuerza para poder poner por obra la palabra. No somos salvos por obras, somos salvos mediante la fe, pero la verdadera fe siempre va acompañada por obras. Nunca podemos quebrar o romper esa tela donde está la fe y las obras, pero las obras no son la causa de la salvación, sino que son la consecuencia de la salvación. Por eso, ser un oidor sin ser un hacedor, ¿sí? Una persona que nunca hace la palabra, que nunca cambia su forma de vida, que nunca rechaza el pecado, que siempre recibe el pecado, pero tiene la palabra de Dios en su boca, podemos decir que es una persona engañada, es un no creyente. Hoy la gente le dice amén a muchas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Dicen. A veces pues, se puede decir cualquier tontería desde un púlpito y la persona dice amén, pero otras veces se dicen cosas serias y la gente dice amén. ¿Qué quiere decir amén? Así sea. Ahora, nos preguntamos, ¿es un cristiano verdadero aquel que dice así sea a la palabra predicada, pero con su vida dice no sea así o así no sea? No, porque sería un oidor, pero no un hacedor. El verdadero cristiano es tanto oidor como hacedor de la palabra. Es tanto alguien que dice
amén a la palabra predicada como a la palabra aplicada, dice en su vida, quiero que así sea. No estoy diciendo, hermanos, que vamos a ser perfectos y todo lo que predicamos lo vamos a aplicar a nuestra vida diaria. Incluso quien les predica es un desafío para mí. O sea, no somos esos perfectos de decir, bueno, miren, si cada sermón lo aprovecháramos al 100% aplicándolo, seríamos igual que Jesucristo. Pero nos falta. Pero no nos podemos excusar diciendo, bueno, soy imperfecto, entonces vamos, apuntamos, queremos y rogamos a Dios, ¿sí?, que nos dé de su gracia para aplicar la palabra, para vivirla. La gracia que nos salvó es la gracia que nos mantiene en pie para caminar la vida cristiana y para poder decir, bueno, puedo, gracias a Dios, aplicar esto de la palabra. Sabemos que siempre hay entre nosotros, en nosotros mismos, digo, un tira y afloje, es decir, el pecado que todavía mora en nosotros, esa concupiscencia de la carne que nos dice la Biblia, nos cela para no cumplir la palabra, para que no se cumpla ese amén, y así sea. Pero Dios da fortaleza, Dios da gracia para que podamos ir venciendo el pecado. Les pongo otro ejemplo de los oidores de la palabra, ¿sí? A veces las ilustraciones no es para desviarnos del mensaje principal, sino para recordar los versículos. Fíjense en que cuando dice la Biblia, no ser tan solo oidores, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural, ¿sí? Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se, olvida cómo era. Ahora vamos a ir a lo del espejo, porque es un ejemplo que pone la palabra. Pero les pongo otro ejemplo para que veamos el peligro de ser personas simplemente que escuchan o que dicen amén o que apoyan lo que se está predicando. Hace muchos años atrás, ya no es una práctica de hoy, porque la gente obviamente se cansó de eso y dijo, eso es falso. Ustedes saben que en determinadas obras de comedia, aún dibujos animados para niños, un dibujo, no vale la pena ahora nombrar cuál, ponían gente que se reía de fondo. ¿Ustedes lo recuerdan? Los más jóvenes no dicen, ¿qué es esto? Pero si ven algo antiguo, van a ver que hay gente que se reía. Y bueno, lo que pasaba en realidad era esto, ¿no? Que estaba alguien diciendo algo o haciendo algo y había una tribuna que le pagaban a esa gente para reírse. Esa gente obviamente era paga, no se reía digamos, porque realmente le estuviera gustando. A lo mejor algunos decían, ¿cuándo terminará esto? Y me río porque es lo correcto, pues, trabajo de esto. Y en algún momento lo quitaron a todo eso y ya no se escuchan esas risas fabricadas de fondo. El mundo aprendió, de alguna forma, ¿sí?, o detectó que no era genuino, que no era real y que no hacía falta eso, y lo fueron sacando. El mundo se dio cuenta de eso. Pero ¿saben cuántos reidores del Evangelio hay hoy? No les pagan, o quizás le prometen cosas, no lo sé, pero ¿cuánta gente está aprobando, parece, no riendo, no estoy diciendo, salimos de la metáfora, ¿sí?, no riendo, sino que está aprobando, por así decirlo, la Biblia, está aprobando el mensaje de Dios o de Jesucristo, cosas a través de lo que se conoce como adoración. No son los reidores, pero son los adoradores. Si uno sacara una foto hoy domingo de cada iglesia de América Latina, cada iglesia evangélica y de cualquier denominación y color, verían a gente, en términos generales, ¿sí?, como adorando a Dios, como concentrada. Y algunas iglesias, digamos, un poco impulsan esto de las emociones a través de una iluminación, a través de un buen sonido, a través de una experiencia que la gente dice está enfocada en Dios. Y yo te pregunto, ¿vos ves a América Latina, a nuestro país y a nuestra ciudad enfocado en Dios? ¿Vos ves en los cursos, los que van a la escuela, gente enfocada en Dios?
ves en los trabajos, ¿dónde está toda esa gente? ¿Dónde están todos esos aplaudidores o reidores? ¿Dónde están? Entonces nos hemos vuelto una cultura evangélica oidor de la palabra. Porque el mundo no puede ver a una iglesia haciendo la palabra, viviendo la palabra, con vidas transformadas, con santidad, con vidas cambiadas. Entonces, mucha gente dice amén, pero de boca y no de corazón. Entonces, ser oidor de la palabra es un engaño a sí mismo. Principalmente para aquel que no es creyente, va a ir a la presencia de Dios y va a tratar de sacar argumentos, no sé, de que escuchó, de que fue a una iglesia, de que incluso que hizo algunas cosas, pero no eran obras de verdad, podemos decir, sino que eran falsas. Delante de Dios, el oidor no va a poder hacer nada. Hay una cosa muy curiosa que ustedes se fijan en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Que cada cual será juzgado según su ¿qué? Sus obras. ¿No dice así la palabra? ¿Y por qué no dice? Porque nuestra teología es, somos salvos por fe, ¿verdad? ¿Por qué no dice, cada uno será salvo según su fe? ¿Por qué no dice así la Biblia y el libro de Apocalipsis? Una pregunta retórica, ¿sí? Uno dice, es porque las obras, cuando uno la entiende bien, son el resultado de una verdadera fe. O sea, Dios va a mostrar a cada ser humano al final de la historia objetivamente. La fe es subjetiva. ¿Y cómo se muestra objetivamente? Y no hemos llegado, y no me quiero adelantar al libro de Santiago, que la fe sin obras es muerta. ¿Sí? ¿Por qué dice que Dios va a juzgar por las obras? Porque si la persona tuvo una verdadera fe, sus obras le siguen, sus obras la acompañan. No somos salvos por obras, somos salvos por la única obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Pero poner la fe en la única obra de Jesucristo hace que seamos hacedores de la palabra. No podríamos hacerlo de otra forma. Hay muchas cosas hoy que se mezclan un poco, porque el segundo estudio bíblico que vamos a tener, algo de esto voy a hablar también, ¿sí? Pero no quiero adelantarme. Voy a tenerme acá al bosquejo que tengo de este pasaje bíblico. Referido al creyente, recién me referí al no creyente, vuelvo de nuevo al creyente, podemos tener engaños parciales, ¿sí? Y yo creo que esto es un poco lo que quiere evitar Santiago al público a que le escribe, ¿no es cierto? Y por el Espíritu de Dios que inspiró su palabra y nos llega a nosotros, tenemos que ver y evaluar nosotros como creyentes cuánto estamos aplicando de la palabra, ¿sí? Podemos decir, si somos creyentes, no somos un oidor nato de que vaya al infierno, ¿verdad? No lo somos. Pero puede pasar que en algún momento de nuestra vida, quizás este momento, no lo sé, Dios conoce los corazones de los que están aquí, en muchas cosas estoy siendo simplemente oidor. Porque Dios me pide cambios de entrega de pecados. Eso lo hablamos ya en otra oportunidad. Y que el pecado es lo que impide que seamos hacedores. Cuando no entregamos un pecado a Dios, a veces pensamos que ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que falta? Más información, más oír. Está bien, pero a lo último muchas personas tienen tanto cúmulo de la palabra que decir, bueno, ya no se puede aprender más sobre el tema. Lo que tenés que hacer ahora es obedecer. La obediencia parece que no es una palabra buena en nuestros días, pero aquel que es renacido en Cristo, tiene al Espíritu Santo, va a poder obedecer la palabra. Obedecer la palabra quiere decir ser hacedor de la palabra, dicho de otra forma diferente. Entonces, a veces buscamos muchas vueltas y pensando que una consejería va a salvar el problema que tenemos, cuando el problema que tenemos es nuestra rebeldía ante Dios.
Es la rebeldía de amar más un pecado y no dárselo a Dios. Y a veces nos enojamos, ¿sí?, con los demás, diciendo no me ayudan en mi pecado, pero está bien, puede ser que necesiten alguna ayuda específica de la palabra. Para eso Dios ha puesto maestros en la iglesia y ha puesto a cada hermano. Siempre enfatizamos, cada hermano puede con la palabra exhortar a otros sanamente. Pero llega un momento en que si vos no cambiás después de oír y oír y oír, en esa área de tu vida puedes ser un oidor de la palabra. Pero la Biblia dice, sed hacedores. Explico lo del espejo brevemente. Nos muestra la Biblia, ¿no es cierto?, que es como un hombre que se considera en el espejo natural, ¿verdad? Saben que en el espejo de aquel tiempo se usaba bastante, no era algo desconocido, pero no habían descubierto que recubrir un vidrio con una capa de plata muy fina produce un reflejo exacto de todo. Eran metales pulidos, ¿sí? Pero aún así, las mujeres lo usaban y cada cual tenía ese metal pulido, se veía más o menos, pero no era tanto como ahora que se miran al espejo. Ahora, yo digo, hermanos, vamos a poner un ejemplo de hombre, no de mujer, ¿no? Si estoy trabajando por ahí en algo que tiene hollín, que tiene grasa o algo blanco, no sé, voy al espejo y me miro que tengo una mancha acá, no me daba cuenta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es muy obvio todo, ¿no? Me lavo la cara. ¿Por qué? Porque el espejo me está mostrando la suciedad que tengo en la cara que yo no me daba cuenta. Bueno, la Biblia funciona de la misma manera. Tenés una mancha, ¿sí?, espiritualmente. Te acercás a la Biblia, y al acercarte a la Biblia puede ser leyéndola en tu casa, un devocional, un buen libro o la predicación de hoy. Se aproxima al espejo a nosotros y nosotros nos aproximamos al espejo. Ahora, si en la vida común y diaria, si tenemos una mancha en la cara y no queremos pasar el ridículo en la calle y nos lavamos la cara, ¿por qué cuando nos acercamos al espejo de la palabra y nos muestra un pecado, nos vamos así igual? O sea, nos consideramos y nos vamos y nos olvidamos que la palabra nos señaló un pecado. Eso es lo que quiere decir, se olvida cómo fue. Entonces, el oidor, Santiago lo compara con las personas que se miran al espejo, pero sin ninguna utilidad. Porque cuando la Biblia nos muestra nuestras fallas y pecados, es para confesárselo a Dios, es para cambiar, es para pedir su gracia, es para pedir su ayuda, es para humillarnos ante Él. Es para decir mi necesidad, tu necesidad de Él. Ahora, si se nos presenta este espejo y no tomamos ninguna acción y nos vamos, incluso viniendo cada domingo a escuchar la palabra, pero no hay cambio en mi vida, es como que me considero en un espejo, mi rostro natural, luego me voy y me olvido. Un ejemplo de aquel tiempo, ¿sí? Pero funciona más o menos así. Vamos a pasar al punto número 2. La bienaventuranza de ser hacedores de la palabra. Y fíjense en el versículo 25 porque muy interesante esto. Ustedes recuerdan que en Santiago era ese medio hermano de Jesucristo porque era hijo de María y José, ¿sí? Jesucristo fue hijo de Dios, lo tuvo María, pero era un pastor él en Jerusalén y era alguien que en su hogar y en su ciudad, vivió seguramente en Nazaret mucho tiempo con Jesús, él conocía la ley y le predicaba a los judíos dispersos en las naciones que conocían la ley, porque había sinagogas, pero si conocían a Cristo ya creo que ya no iban más a la sinagoga. Pero dice, el que mira atentamente a la perfecta ley, y alguno diría, bueno, eso ya lo hice, ya cumplí eso. Somos el pueblo de la ley, diría. Pero hace una aclaración. Y ahí es como que Santiago presenta la parte del Evangelio, pero no la ley de Moisés, sino la ley de la libertad. ¿Cómo la ley de la libertad? Es un término extraño en la Biblia. La ley de la libertad, porque nosotros decimos la ley por un lado nos esclaviza y Cristo nos hace libres.
Pero el Evangelio es una ley de la libertad, y ese es el término que utiliza Santiago. La otra ley es la ley de la esclavitud, porque cuando la Biblia venía a vos como espejo y viene con la ley, ¿qué pasa? Decimos, no puedo cumplirla. Soy impotente para cumplirla, soy débil. La ley me condena, la ley me mata, la letra mata, eso quiere decir el versículo, ¿sí? La ley me mata. Pero Dios también me presenta otra ley universal para todo aquel que quiera creer en Cristo, que puede ser libre, que es la ley de la libertad. Salís de la ley que te esclaviza, dada en el monte Sinaí, y ves la ley de la libertad en el monte Calvario en Cristo. Y cuando somos libres en Cristo, somos, ¿qué dice la Biblia? Verdaderamente libres. Por eso, para que no se confundan los judíos de la dispersión, ¿sí? Santiago le dice, miren, si ustedes quieren cambiar, no apunten mal, no traten de cambiar por la ley aparte de Jesucristo. No traten de perfeccionarse en su carne, no traten de hacer esfuerzos propios como meritorios, sino aférrense de Cristo, en la ley de la libertad, cuyo Espíritu Santo que Él envía a cada creyente les va a dar fuerza para cumplir la ley moral, la ley espiritual que conocemos en la Biblia. No quiero ser largo con esto, pero la ley es vigente no para salvación, nunca fue para salvación. ¿Sí? Si alguno se pregunta así, ¿qué utilidad tiene la ley? Otros dicen, no, estamos bajo la gracia, la ley no tiene utilidad. Entonces no sabríamos cómo vivir. No sabríamos que está mal. Pero la ley fue dada para que vayamos a Cristo. Y Cristo, una vez que nos salva, Cristo, una vez que nos capacita, nos envía la ley. Nos capacita espiritualmente para poder vivirla. Y esa tensión de tratar de ser hacedor de la palabra, que es vivir la ley de Dios, la vamos a mantener toda la vida, pero enfocando nuestra mirada y nuestro corazón ¿en qué? En el Evangelio, en la ley de la libertad. Porque si enfocamos nuestro perfeccionamiento en la ley de Moisés, nos volvemos legalistas. Si no nos enfocamos en ninguna ley, nos volvemos libertinos, hacemos lo que queramos. Si nos enfocamos en el Evangelio, vamos a vivir vidas como la que quiere el Señor que vivamos. Entonces, siguiendo con el tema de hacedores de la palabra, que es el segundo punto, miramos atentamente a esa ley de Dios, que es la ley de la libertad, que es el Evangelio, y dice que debemos perseverar. Fíjense en el versículo, lo leemos de nuevo, si no. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, aclara, la de la libertad, y persevera en ella. Esa palabra, en el original de la Biblia, perseverar, quiere decir mantenerse en ella. O sea, la continuidad es muy importante para que verdaderamente podamos ser hacedores de la palabra, ¿sí? La gente que no persevera en conocer el Evangelio no va a poder ser hacedor de la palabra. Estamos hablando a veces de creyentes, ¿no? Y ahora vamos al otro punto. Antes hablamos de gente que sabía mucho que no puso en práctica nada, ¿no? Y ahora vemos otra faceta que puede pasar en las personas, que no están perseverando en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no están escuchando bien, que no están estudiando, que no tienen interés o que han perdido temporalmente su interés. Miren, Dios para salvarnos puso interés en nosotros, porque no hay quien busque a Dios, nos dice la Biblia. Y ese Dios que puso interés en acercarte a Jesucristo para salvación, le podés pedir a ese Dios, Señor, aumenta mi interés por tus cosas. Como una oración, Señor, estoy preocupado por las cosas de este mundo, que puede ser el trabajo, la economía, una enfermedad o cualquier otra cosa que nos esté turbando, ¿no es cierto?, nuestra vida, y descuidamos nuestra comunión con Dios. Pero podemos pedirle al Señor, Señor,
quiero perseverar en esta ley de la libertad, no quiero quedarme. Porque si no, no voy a poder ser un hacedor de tu palabra. Voy a ser simplemente un cristiano que va un poco desanimado, un poco a los empujones, al culto, escucha, vuelve a su casa y vive en la semana una vida de no comunión con el Señor. Y triste eso. Pero el Señor, en su misericordia, aquel que comienza esa buena obra, nos va a hacer perseverar. Pero tenemos que pedírselo en oración, fortaleza para perseverar. El versículo nos sigue diciendo que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo. Es muy insistente, ¿no? Santiago, ¿verdad? Es muy recurrente. No solamente oidores, pero ahora, digo, yo soy oidor, ok, no lo seas olvidadizo, dice la Biblia. O sea, es como decir, otro condimento más, otra condición más. Si decimos en nuestra vida, soy oidor, quiero ponerlo por obra. Y podemos salir de aquí esta mañana y gloria a Dios si es así. ¿Y cómo puedo hacer para no olvidarme? Cada cual verá cómo hace. Algunos toman nota. Por la gracia de Dios hay tecnología, antes no la había, queda grabado este video. Capaz que lo repasan la semana o se olvida completamente del sermón de hoy. Al igual que el estudio bíblico, al igual que el catecismo que dimos, son todas palabras del Señor, o el devocional que dimos el miércoles en la reunión de oración. Todas esas oportunidades de escuchar la palabra como iglesia, tenemos que ver cómo hacemos para no ser oidores olvidadizos. ¿Sí? ¿Recuerdan que en algún momento di un consejo de que personas que leían muchos libros saltaban de un video a otro? ¿Y qué predicó tu pastor el domingo? No sé, entre tantas cosas me olvidé. Bueno, cuando estás en una iglesia bíblica, la prioridad que pone Dios en tu vida es escuchar la predicación bajo el cuidado que tiene el Señor de estas ovejas. Que obviamente, si este sermón, por ejemplo, queda grabado en internet y lo escucha alguien, no sé, en España, en el otro lado del océano, puede servir. Pero si esa persona tiene un pastor y tiene una iglesia del otro lado, ese mensaje le va a servir más. No digo que no le va a servir este, porque es palabra de Dios, pero ese le va a servir más porque es el cuidado que Dios tiene. Nos vamos dando cuenta, ¿no es cierto?, que el ser un miembro de una iglesia es ponerse al cuidado del Señor, es ponerse bajo la exhortación del Señor y también bajo el aliento de los hermanos, bajo la exhortación pastoral, bajo el aliento pastoral y la palabra que se expone por todos los maestros que hay en esta congregación. Entonces, cada vez que alguien dé una palabra, inclusive hemos tenido por Zoom para varones esta semana, cada vez que alguien dé una palabra, seamos oidores, perfecto, pero no oidor olvidadizo. Algunos tienen mucha memoria, es una gracia natural que Dios le ha dado, y otros necesitan tomar puntos. Vean ustedes cómo hacen para no olvidarse de esas cosas. Y sigue diciendo la palabra, sino hacedor de la obra. Y esta es la parte que ya quiero ir apuntando para finalizar, siendo bienaventurado, este será bienaventurado en lo que hace. No sé, la palabra bienaventurado se puede traducir como benditos, etcétera, ¿no? Es una palabra que nosotros conocemos mucho por las bienaventuranzas. Y sabemos que lo contrario a bienaventurado no es lindo. Lo contrario a bienaventurado es pasar una mala vida. Es no tener la bendición de Dios. Por lo tanto, ser hacedores de la palabra no es para que alguno nos diga qué buenos cristianos somos, sino esencialmente para glorificar a Dios, quien es el que puede llamar a alguien bienaventurado en algo que hace. Salmo 1 tenemos, así como comienza, bienaventurado, el varón, el hombre, pero incluye esto a las mujeres.
y nos da unas pautas acerca de alejamiento del pecado. O sea, el Salmo 1, podemos decir, tiene una gran conexión con esto, en que nos dice la manera de vivir, la manera de ser un hacedor de una palabra que está plantado junto a Dios, en las corrientes de agua. Hermanos, ser hacedores de la palabra va a bendecir nuestras vidas. Nuestro hogar, aquellos que son casados, aquellos que tienen hijos, nuestros hijos, y aquellos que son solteros, cada vida personal. Pero nos va a bendecir como iglesia. O sea, ¿seremos una iglesia bienaventurada o no? Eso lo va a evaluar el Señor. El Señor evalúa personalmente en el día del juicio, pero también vemos que el Señor pone como ejemplo 7 iglesias al principio de Apocalipsis que Él las evalúa. ¿Sí? No se refiere a hacedores de la palabra, sino que ustedes saben, cuando se estudie eso, o hemos estudiado, cómo el Señor cataloga esas iglesias. Pero básicamente, ¿podrá decir hoy el Señor de nosotros, y es una pregunta que hago en general y delante de Dios, que somos una iglesia hacedora de la palabra? Ninguno dice amén, pero ¿qué pasa? Quedaron condicionados con lo que dije antes. ¿Seremos una iglesia hacedora de la palabra? Amén. Vamos a pedirle esa fuerza al Señor. Porque este mundo está cansado de teorías. ¿Sí? De hecho, hay teorías por todos lados de cómo debe ser la vida. Solamente el que conoce la vida, que es Jesucristo, puede vivir esa palabra y el mundo puede conocer al Salvador a través de nuestra predicación y a través de nuestro testimonio. Les comparto algunos pensamientos finales. En el cielo, y no se alarmen, ¿no?, estarán los hacedores de la palabra. Sin embargo, en el infierno muchos oidores. En el sentido amplio que los días un momento, ¿se entiende? No, ay, fallé en algo, me voy al infierno. No creemos que Dios te quite la salvación así. No te quita. De hecho, aquel que conoce a Cristo persevera. Pero en el cielo estarán los hacedores de la palabra. En el infierno, aquellos que escucharon y no hicieron caso. Especialmente en el Evangelio estamos hablando, ¿no? Sabemos que no somos salvos por obras, pero las obras son la evidencia de un cambio interior en Cristo. Y tercero, hacedores. Miren, y acá viene una parte importante para terminar el sermón. ¿Ustedes recuerdan Juan cuando dice el que practica el pecado? El que practica el pecado, o en otra traducción, el que comete el pecado, el que hace pecado. La palabra griega se puede traducir de todas esas formas, pero entendemos que es el que practica el pecado. Bueno, la palabra para hacedores desciende de esa palabra, o sea, deriva, de esa palabra que usa Juan. O sea, o somos practicantes de la palabra y la contrapartida es, o somos practicantes del pecado. Somos hacedores de la palabra o somos hacedores del pecado. La referencia es 1 Juan 3:8. 3 preguntas finales como congregación. ¿Practicamos la palabra o practicamos el pecado según lo que vimos en este pasaje de Juan relacionado con lo que vimos en Santiago? 2, ¿evaluamos los mensajes que estamos recibiendo a la luz de nuestro cambio? Eso es importante. Conozco mucha gente que me ha dicho, pastor, qué buen mensaje, y no está más con nosotros, y está involucrado en pecados. Pero no se asusten a decirme, qué buen mensaje, yo diré, para la gloria de Dios, y si no fue un buen mensaje, orá por mí, hermano. Y tercero, abandonamos nuestra lectura bíblica, abordamos nuestra lectura bíblica con el deseo de cambiar y poder ser hacedor de la palabra. Entonces esta semana vas a leer la palabra y que tu oración pueda ser la siguiente: Señor, aunque fue un devocional de 5 minutos, aunque fue un versículo el que me diste hoy, o el que busqué hoy, Señor, ayúdame a vivir esa palabra. Señor, ayúdame a vivir lo que se predicó el domingo. Quizás no recuerdo todo, lo veré, lo anotaré, pero quiero ir cambiando. Quiero ser fieles a ti. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.